Buenos días, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos una vez más para poder, en este momento, de poder presenciar, ¿no? Este momento de poder llevar una pequeña reflexión de la palabra, de poder compartir con los amigos, vecinos, principalmente, ¿no? Para llegar también al partido de la costa, ¿no? Donde estamos nosotros acá en Aguas Verdes, la localidad. Y por estos motivos que no podemos tener también, o sea, nosotros no hemos arrancado nuestras reuniones, pero sí lo estamos haciendo usando estos medios, ¿no? Qué importante. Y poder compartir a nuestros amigos, como cada domingo lo hacemos, de, de nuestro punto de vista, ¿no? De poder compartir qué fundamental es en este tiempo, es algo que lo que necesitamos, es de poder también tener una palabra de aliento, de poder salir hacia adelante, ¿no? Con los proyectos que tenemos. Porque es un tiempo difícil donde nos ha tocado vivir, quizás, pero, pero para aquellos que se mantienen la esperanza, en la fe, qué importante es en este tiempo, lo necesitamos más que nunca. Y tener un respaldo, ¿no? Respaldo de la palabra de Dios. Y si tenemos ese respaldo, yo creo que todo está garantizado, todo va a salir adelante. Qué importante es en este tiempo de no perder la fe, de no perder la esperanza, de ser en este tiempo totalmente, digamos, sensibles hacia las cosas del Señor, sensibles hacia la palabra de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto de ser sensible? De poder darle lugar a Dios. Necesitamos darle ese lugar, porque muchas veces nos encerramos a nosotros mismos. Quizás cerramos nuestros corazones y no dejamos, ¿no? que esta palabra bendita del Señor pueda hacer esa obra en nosotros. Porque si hay algo que Dios hizo por nosotros, es la totalidad, nos dio la totalidad. Pero también Dios nos ha dado, como decir, a elección en este tiempo, a que nosotros podamos decir: yo necesito de ti, yo dependo de ti. Porque nosotros muchas veces pensamos que con nuestras fuerzas, cuando tenemos salud, lo tenemos todo. Pero quizás no es tan así. Yo, para compartir una lectura de la palabra, voy a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, a donde habla de un gran profeta. Quizás hace semanas anteriores había compartido del mismo Elías, pero en otras circunstancias. Ahora quisiera ver la vida de Elías, pero quizás en otra dimensión, verlo a un Elías quizá que en un momento muy difícil que está pasando en esta situación. Porque al profeta Elías se lo conoce como un profeta de fuego. Cuando Jesús dice que cuando los fariseos venían a contradecían con la palabra, confrontaban con la palabra, y sus mismos discípulos le dicen: Señor, ¿por qué no pedimos que descienda fuego del cielo y que los consuma? Y el Señor le dice: no estaba buscando esa confrontación. Qué tremendo es en este tiempo que nosotros podamos dar ese lugar, querido amigo. Dice la lectura en el libro de Reyes, en primera, dice: cuando Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera: que los dioses me castiguen, más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal.
Curiosamente, dice que el profeta Elías había confrontado con 450 profetas de Baal y los había derrotado, habían sido vencidos, pero no con las fuerzas, sino con la fuerza del Señor. Y dice que de un momento al otro, cuando el rey Acab da las noticias a su esposa, que era Jezabel, y los 400 profetas que habían sido destruidos eran los profetas de Jezabel. Elías, días antes, los había desafiado en el monte Carmelo, pero totalmente en una disputa diciendo el Dios que responda por medio de fuego. Quizá tendríamos que ir a leer la historia más atrás, ¿no? Pero Elías había vencido estos 400 profetas. Y Jezabel se entera de la noticia y dice que envía un mensajero. Ese mensajero lleva la palabra a Elías, al profeta Elías, al profeta que un día antes había desafiado a 400. ¿Y qué pasó con Elías? Dice, vino una amenaza. Y dice en el versículo 3, al verse en peligro, Elías huyó. Dice, Seba en la región de Judá, allí dejó su criado y se internó en el desierto. Después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro con deseos de morirse. Exclamó, Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Se recostó entonces debajo de la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y le despertó y le dijo, levántate, come. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, le despertó y le dijo, levántate, come, que todavía tienes un largo camino para recorrer. Elías comió y bebió, recuperado sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches, hasta llegar a Obred, al monte de Dios. Y buscó una cueva donde pasar la noche. Allí el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a espada tus profetas. Solo yo he quedado para que ande buscando para quitarme la vida. Vemos a Elías. Después de aquella amenaza de Jezabel, se le vino el mundo abajo. Parecía que todo había terminado. Parecía que ya no había más esperanza. Sale en el medio del desierto con una desesperación. Busca, un refugio, busca una cueva en un encierro. Eso representa la cueva. Y muchas veces las circunstancias nos llevan a estas situaciones tan críticas, tan difíciles. En una cueva, Elías se metió. Dice que partió y dijo, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, no soy mejor que mis padres, estaba diciendo. No soy mejor que los profetas. Pero el Señor, ¿qué le dice? Le dice a Elías, porque Dios lo había levantado a Elías como profeta para llevar este mensaje de salvación, mensaje de esperanza, mensaje de redención.
¿Y cuál fue la consecuencia? Y fue el mensaje de la palabra de Dios. Porque en un momento Elías tuvo que confrontar con esos profetas. Y Dios estaba con Elías. Y Dios le dio la potestad, Dios le dio la fuerza, Dios le dio la valentía y Dios lo respaldó. Pero también eso es lo sobrenatural de Dios. Pero también tenemos una naturaleza humana como ser humano. Y podemos ver las dos partes de Elías. El Elías que estaba caminando en lo sobrenatural con Dios, pero también vemos a un Elías natural. Cuando viene lo sobrenatural de Dios, Dios puede hacer tremendas cosas. Así como lo hizo con Elías. Pero también lo puede hacer contigo. ¿Qué tenemos que hacer para caminar sobre lo sobrenatural de Dios? Para poder caminar sobre lo sobrenatural de Dios, es importante tomarnos de la palabra de Dios, volvernos a Dios. En toda la Biblia está lleno de promesas. ¿Y las promesas qué es? Dice, debemos volvernos a Él. No debemos apartarnos de su presencia. Y cuando nos apartamos de su presencia, suceden las cosas tremendas. Ahí vienen las aflicciones, vienen las preocupaciones y viene el encierro, viene la depresión. Y si nosotros caemos en ese pozo depresivo, y nos puede llevar a la misma muerte. Ya podemos ver en este caminar de Elías, cuando ya iba deprimido, angustiado, y le dice, Señor, quítame la vida. Y él pensaba que ya todo había terminado. Se había olvidado que días antes, que Dios lo había usado en algo tremendo, con tremendos milagros. Dios lo había respondido por medio de fuego. Y hay veces nos olvidamos nosotros fácilmente. Pero qué importante es entender que Dios nos sigue usando. Pero nosotros solamente debemos decir, esta es mi vida. Y nunca sacar nuestras miradas de Él. Y dice, para avanzar esta lectura, no lo puedo cortar, lo tengo que leer. Dice, los israelitas han apartado de tu pacto, han destruido a tus profetas, han destruido tus altares. Solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Y acá viene la respuesta del Señor. Dice, entonces el Señor le dijo, sal de tu cueva, espérame en el monte delante de mí. Para tener un encuentro con Dios, para escuchar la voz de Dios, es importante que salgamos de la cueva. Como yo le decía, Elías, Dios no podía hacer nada con Elías cuando él estaba encerrado totalmente. Era necesario que Elías pudiera salir de esa cueva. Como le decía, ¿qué se representa la cueva? Las aflicciones, la depresión a donde estaba. Y Elías tuvo que salir de esa cueva. Y ponte delante de mí, le dice el Señor. Por eso dijo Jesús, vengan todos aquellos que están trabajados, que están angustiados, vengan a mí y hallarán descanso. Y Elías tuvo que salir de esa cueva y ponerse delante del Señor. Y él venía con tremendos problemas contándole al Señor, como diciendo, quizá el Señor no sabe. El Señor lo sabía todo. Sal de tu cueva, espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentirse que el Señor estaba pasando porque se desató un viento. Y acá vienen, se desató un viento, se desató una tormenta.
un terremoto, después vino un fuego, tremendas cosas que pasaban. Pero dice que en todas estas cosas que el Señor no estaba. Hasta que más adelante, ¿qué dice? Tras el terremoto, cuando Elías lo percibió, dice, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con sus manos y se quedó en la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba: ¿qué haces aquí, Elías? Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han apartado de tu pacto, han destruido a tus altares, han matado a tus profetas, solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Con todos los problemas. Y el Señor le dijo: regresa por donde viniste, ve por el desierto del camino de Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael, úngelo como rey de Siria. Y luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safán, del pueblo de Abel Meola, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Quizás acá podemos ver lo sobrenatural de Dios. Eso es lo maravilloso. En lo sobrenatural de Dios está la esperanza. Cuando nada vemos, cuando todo está nublado, cuando pareciera toda una oscuridad, que todo había terminado, Elías veía solamente el fin, solamente veía que lo perseguían para quitarle la vida, solamente veía la espada, veía a los enemigos por todas partes, y él salía huyendo. Pero el Señor le dice, y se mete en esa cueva, y el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Y él dice: he sentido un vivo celo por ti. Tan grande es mi amor por ti, Señor, que estoy aquí y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Dice: regresa por donde has venido. Y dice: no termina tu propósito acá, dice. Acá no ha terminado, sino que acá empieza, le dice. Regresa por el camino por donde has venido, dice. Ve, me ungirás a Hazael por rey de Siria y a Jehú por rey de Israel, dice. Es más, dice, tendrás que ungirlo a Eliseo para que ocupe tu lugar, para que el ministerio continúe. Eso es lo sobrenatural de Dios. Qué hermoso es. Pero es necesario, debemos salir de ese encierro. Debemos salir de esa cueva. No te quedes en la cueva. No te quedes en el encierro. Porque seguramente que si nos quedamos en ese lugar, en ese pozo, ahí vamos a morir. Pero hay esperanza en lo sobrenatural de Dios. Quizás hoy la lógica diga una cosa, pero en lo sobrenatural de Dios hay esperanza para los hijos de Dios. Hay esperanza para la iglesia. Hay esperanza para un pueblo que se pone de pie. Y Elías pensaba que él solo había quedado solamente él solo. Y en el versículo 17, si alguno escapara de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y si alguno escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal ni jamás besaron su estatua. El Señor le dice a Elías, dice: no es como tú dices.
hay un remanente, hay un pueblo que yo tengo, que no han doblado sus rodillas ante Baal. No todos buscan tu vida. Hay un pueblo, hay una iglesia. Yo quiero hacer grandes cosas, pero qué importante es creerlo en lo sobrenatural de Dios, dejarnos llevar por lo sobrenatural. Y Dios nos va a usar. No te quedes con la voz del diablo, no te quedes con la voz del infierno, porque el diablo jamás va a reconocer que está derrotado, que fue vencido. Siempre estará para desanimarnos, siempre va a estar hablando para que nosotros, digamos, nuestros proyectos no sigamos adelante, pero debemos creer en lo sobrenatural de Dios. Hay esperanza. Oh, esta es la oportunidad, esta es la hora para la iglesia, esta es la hora para aquellos que se animan a creer. Querido amigo, tenemos un respaldo de la palabra de Dios. Lo sobrenatural de Dios es importante. Este es el momento, este es tu momento que estás pasando en la situación más difícil. No escuches esa voz del infierno, pero solamente abre tu corazón y dile a Jesucristo: yo necesito de ti, haz algo en mí, haz algo en mí, y Él lo va a hacer. Qué importante. Yo, para finalizar, quisiera orar. Vamos a orar juntos si estás pasando este momento difícil a donde llegue este mensaje. Créelo. Amado Dios, en esta mañana te pedimos, Señor, por este pueblo que está pasando quizás situaciones difíciles, quizás como estos 7,000, quizás estaban afligidos, pero había un temor en sus vidas, porque no se habían doblado ante los Baales, no se habían doblado sus rodillas, inclinado a otros dioses, sino que su fe estaba intacta. Esa fe inquebrantable estaba presente. Este es el momento, Señor. Dale las fuerzas a aquellos que están pasando situaciones difíciles de salud en este tiempo, Señor. Levantamos sus brazos y creemos, Dios mío, por un año de victoria. Porque cuando creemos a tu palabra hay esperanza y creemos en lo sobrenatural. Gracias te damos, amado Dios. Fortalece, Señor, a la iglesia. Fortalece a cada uno, Señor, de los que están escuchando este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.